¿Saben? Este video debe ser el que más veces he tenido que reescribir en toda la serie de Sobreanalizando el Fondo y Sitio, y eso incluye al último video de esta larga serie, que con este video llegaría exactamente a la mitad de su camino. Cuando analizo personajes, mi proceso es extremadamente simple. Primero hago un blog con las ideas generales y sueltas, les doy un orden que explique al personaje y su sentido y estructuro lo que haré. Luego escribo, meto referencias, me tomo un descanso para tener la mente un poco más fresca y si surge algo nuevo pues lo improvisamos en el guión. Finalmente reviso si es que estoy satisfecho y si no lo estoy o me dejé alguna idea suelta, como mucho llegaremos a una o dos versiones más si es que no me convence. Y listo. Respecto a Joel, pasé por 6 versiones de este guión. No porque sea complejo, sino porque se degradó tanto que ya no puedo analizarlo como un personaje normal. No esperaba toparme con que Joel encarna todos y cada uno de los problemas del Fondo y Sitio. Y esto es porque dejó de ser un personaje. Ahora es un concepto. Es la cara visible de la serie y a la vez el recurso más gastado, sobreusado y sobreexplotado de la misma. Toda la tesis de estos análisis, que es mostrar cómo el Fondo y Sitio pasó de ser un clásico de la televisión a ser objetivamente televisión basura, se resume solo con observarlo a él. Cuando luego de todos esos intentos entendí que analizarlo era en el fondo analizar toda la podredumbre de la serie entera, vi por qué mi esquema habitual no estaba funcionando. Joel ya no es un personaje como tal a pesar de que tenga que nombrarlo como tal para este video. Es básicamente un reflejo de todos y cada uno de los errores del Fondo y Sitio como franquicia. Y esto es porque Joel es el mayor mediocre de la historia, pero no es el único mediocre aquí. Y para demostrar esto, utilizaremos algo básico: un prisma. Desde el inicio es evidente que Joel es un personaje cómico basado en el arquetipo del pícaro holgazán. Ejemplos hay muchos: Tom Sawyer, el Lazarillo de Tormes, Bart Simpson, incluso el propio Homero, y Yami de Osomatsu. A mí no me gusta trabajar. En fin, ya entendemos de qué va el arquetipo. Pero a Joel se le añade un ángulo dramático, sus enredos amorosos, sus problemas sentimentales. Y esta última parte es clave por dos cosas que serán importantes para entender por qué el cara de pez es un personaje tan nefasto. En primera, el argumento del género de la serie no lo salva, porque en realidad al Fondo y Sitio es una novela drama-comedia, mientras que el tratamiento que recibe Joel fue tan mediocre que se volvió un mal tratamiento de una parodia. Segundo, este mal manejo hizo que un pilar fundamental del drama se perdiera, y es que los personajes atraviesan sucesos y estos tengan consecuencias visibles en sus relaciones y reacciones posteriores. El ejemplo perfecto para entender este desastre es emplear un personaje muy similar, y es Iyami de Osomatsu. Iyami es un vago que usa su ingenio para trabajar lo menos posible y conseguir dinero fácil. Osomatsu es una serie de humor absurdo y parodia que puede tener capítulos dramáticos si le da la gana, pero en esencia prioriza las risas y el sinsentido. Por eso Iyami no cambia nunca, no necesita evolucionar porque todo el universo que lo rodea funciona igual de episódico y cíclico, aquí nadie cambia. Hoy estafa a los sextillizos y se hace rico, mañana vuelve a ser pobre y los vuelve a estafar, mañana podría ser un astronauta, mañana podría ser un doctor, podría hacer lo que quiera, y todo seguiría como si nada hubiera pasado. Su falta de cambio no estorba, al contrario es parte del chiste y de la estructura episódica de su serie. En cambio Joel es un Iyami plantado en medio de un drama de continuidad lineal, donde sí importa que los personajes evolucionen y las cosas tengan consecuencias. Si Miguel Ignacio e Isabela se divorcian en un episodio, el siguiente debe partir de ahí. No puedes fingir que eso no pasó. La serie construye tensión y conflicto acumulativo. Joel, sin embargo, permanece congelado. Y no porque sea un personaje estático bien construido, sino porque su guión lo rebotea cada vez para sostener el mismo chiste eternamente, y sobre todo, que la serie ante todo dure lo más posible. Y esto revela un problema mayúsculo. Este Joel del primer episodio es exactamente el mismo Joel del último, y si sigues la serie nueva, notarás que incluso eso sigue ocurriendo. Y esto se debe al peor y más nocivo enemigo de la serie. Sí, Gillo Aranda y los guionistas en gran medida, pero vamos a un factor más específico: el status quo. Un concepto que será importante para toda la segunda mitad de los análisis. Por eso no tiene sentido alguno analizar su vida en orden. Joel no tiene un orden ni una evolución en absoluto, no tiene sentido como tal.
No es un personaje con arco, es un concepto. Así que para entenderlo hay que desarmarlo en base a sus facetas. Por eso utilizaremos un prisma pentagonal, 5 caras de un mismo concepto, y para el caso de Joel encarna por completo el concepto del fracaso. ¿Qué es un fracasado? Muchos dirán que es alguien que está fuera del concepto convencional del éxito, que lleva una vida donde todo sale mal. A veces simplemente se utiliza como un apelativo y listo, o sea, en plan, jaja, tremendo fracasado. Pero la realidad es que la idea se pierde bastante y se confunde fallar con fracasar a nivel conceptual. No fracasa el hombre que falla en su salto y cae en el abismo. Fracasa el que sin intentar salir se resigna a llamarlo hogar. No que lo haya intentado y no lo haya logrado, sino que simplemente ni siquiera intenta saltar y ya dice que esa es su nueva casa. Ese es un fracasado. Ahora, en base a todo esto, revisemos cada cara de este esquema para comprender cómo en literalmente cada arista de su existencia el personaje de Joel es un absoluto y rotundo fracasado. Este video se podría resumir en simplemente mostrar su vida, porque literalmente lo deja así de fácil, o despotricar contra él con toda clase de insultos, porque ni uno de ellos le queda grande. Pero a mí me gusta hacerlo un poco más elaborado y con referencias, así que procedamos a revisar cada cara. Como hijo, Joel fue una decepción, pero su mayor error fue nunca intentar corregir los errores de sus padres. Creció sin disciplina, criado por Charo y Lucho, padres jóvenes que no tenían experiencia para poner límites. Una madre que elegía no involucrarse en la disciplina y un padre que jamás lo corrigió de verdad. A Charo ya ni siquiera la necesito explicar, solo pondré esto aquí. Yo no quiero que cuando Joel sea grande se quede atascado soñando con una ilusión que nunca debió ser. Y esto acá. Yo puedo valerme por mí mismo, hola. Ese es mi hijo. Cerrado, Zip Zap terminó con Charo. Lucho, por otro lado, y como veremos en su video particular, siempre fue un cobarde sin voluntad propia, cuya única y muy notable virtud es que le sabe la chamba. Pero para Joel, Lucho siempre fue un ejemplo pasivo. Nunca se esforzó en seguir sus pasos, y peor aún, Lucho lo permitía. Lo encubría, evitaba que se enfrentara a consecuencias cuando cometía errores que requerían una llamada de atención, y en fin, simplemente no lo atendía, lo apañaba. El primer capítulo de la tercera temporada muestra todo esto a la perfección. Ya se ve cómo sus padres y toda esta crianza básicamente formaron a Joel como lo que es hoy en día. Alguien que se esfuerza lo mínimo y soluciona sus errores con un par de disculpas antes de repetirlos al día siguiente. El problema es muy claro. Como hijo nunca asumió la responsabilidad y sigue siendo un niño al que todos deben excusar. A lo largo de la serie tuvo oportunidades de madurar. El embarazo de Verónica fue la primera y más fuerte. Aceptó la situación tras un proceso de asimilación y tuvo un clímax emocional impecable al descubrir que todo era una mentira. Ese instante condensa uno de los mejores momentos dramáticos de Joel: frustración, dolor, desengaño. El Era logra transmitirlo y los diálogos funcionan con un realismo increíble para el Joel de este momento. Reacciones genuinas, dudas comprensibles. Podemos empatizar con él y admirar su decisión de hacerse cargo, lo que añade más peso a descubrir que el hijo que esperaba era solo una mentira. Y todo esto para que después usen estos sucesos únicamente como una mera referencia sin influir en absoluto en Joel como tal. Este fue el estancamiento más notorio. Es molesto y bastante insatisfactorio, pero hay que ser justos. Esforzándome puedo entenderlo. Es la primera temporada y esa es la carta de presentación antes de la explosión narrativa de la segunda. A nivel de producción tiene sentido que Joel no cambie, porque esta temporada sirve para conocerlo y plantear la situación. Aún así, es un error grande, porque esta trama era demasiado densa como para ubicarla tan pronto. Por eso, Joel empezará su historial de borrado de desarrollo de personaje por decisiones de producción, justo aquí. Esta fue una muestra de cómo una trama intensa no cambia nada en él, pero siendo indulgentes, supongamos que lo pasamos por alto porque era la primera temporada, ok. Quizás su trama más significativa no llegó a ningún lado, pero Joel tuvo otra oportunidad de romper el molde, y fue su relación con Ángel Gaviria. Y con esto me refiero a todo lo que implica. Y aquí sí que no hay excusas. Durante toda esta etapa, Joel fue socio de un mafioso, validado por alguien poderoso, mano derecha y hombre de confianza de Ángel, conviviente de Fernanda, taxichurro, guardaespaldas, héroe de Frida, promotor de la campaña de Ángel, protector de Rubí, presidiario del pabellón Hollywood, uno de los mejores arcos de la segunda mitad de la serie, por cierto, investigado por la policía, administrador de su empresa, esposo inconforme, y podría seguir y seguir y seguir. Pero lo esencial es esto: fue el arco más polifacético de Joel.
Vivió muchísimas cosas en un tiempo definido, y como ya debes sospechar, nada de esto cambió nada en absoluto. En todo este momento tuvo los mismos defectos, los mismos errores, las mismas reacciones y sobre todo el mismo resultado. Nada. ¿Para qué seguir la historia de Joel? El único motivo sería reírse con las situaciones, pero la serie es mitad humor y mitad drama, y este problema hace que avancen con un solo motor. Y este es el resultado. No sería un problema si hubieran escrito un personaje absurdo en una serie absurda, como ya vimos, pero al fondo el sitio es un drama con tintes humorísticos, y en consecuencia se le debe evaluar como tal. A nivel trama podríamos culpar de todo esto a sus padres, y sí, tienen buena parte de la culpa, pero la responsabilidad de los padres en un niño se prueba o se revierte con sus acciones de adulto. Joel pudo cambiar y convertirse en alguien funcional, como pudo ser el caso de ser un padre joven que se hace cargo, o empeorar hasta volverse alguien detestable y peligroso como pudo ser asociándose con Ángel Gaviria. Pero no hace ninguna de las dos. Se queda en el limbo, viviendo como el parásito social que es y sin que la historia se atreva a cambiar algo de esto, no por razones del género, porque su género impera cambios y consecuencias del personaje, ni tampoco creativas, porque como veremos las ideas no habrían faltado para crearle tramas a Joel. Si algo siempre voy a señalar es que los escritores del fondo del sitio no son gente sin talento, muy por el contrario, tienen talento y es que ahí está el problema. Teniendo talento, teniendo las oportunidades y teniendo el material para ello, mantienen un problema básico de la escritura que todos conocemos si hemos escrito algo en nuestra vida, y es conservadurismo narrativo, más coloquialmente conocido como cobardía de escritor. No es que no tengas ideas, no es que no tengas el potencial, sino que simplemente prefieres no arriesgar y mantienes todo en el mismo lugar. Eso es la cobardía de escritor. Pero ¿saben que es algo muchísimo peor que una cobardía del escritor no justificada? Es una que sí lo está. Y es que cada vez que veo a alguien diciendo el argumento básico de pero la nueva serie tiene bastante rating y lo veo bastantes personas, lo único que me muestran es darme una nueva razón para decepcionarme, viendo ahí que cuantitativamente podemos saber un aproximado de cuántas personas tienen el pésimo gusto como para seguir viendo este tremendo insulto al televidente. Joel es un personaje absurdo y paródico en un drama humorístico. Termina desentonando cuando uno se detiene un ratito a mirar lo que aplaude. Al inicio era un excelente personaje, un clásico joven adulto. No tiene plata, pero sí tiene tiempo y ganas de divertirse. Y el mundo y la historia comienzan a obligarlo a madurar. Es el clásico inicio de un arco de madurez que ocupará tiempo, pero que eventualmente tiene que resolverse con un cambio de actitud permanente en el sujeto. Pero no lo hicieron. Lo mantendrían exactamente igual por años, y esto a nivel de historia acabó volviendo a Joel en alguien que no busca hacer el bien ni aprovecharse haciendo el mal. Es un chupasangre que cree que todo le corresponde por derecho, y nada ni nadie podrá hacerlo cambiar de idea. Como hijo, nunca redimió a sus padres. Tuvo oportunidades de sobra para cambiar y aún así eligió quedarse donde estaba. Por miedo ya ni siquiera a la pala, sino a madurar. Pero si falla como hijo, quedan otras partes de Joel, ¿no? ¿Qué hay de su lado soñador? Bueno, ahora el Joel soñador está ahogándose en una mediocridad indescriptible. Joel no es un empresario ni un académico, siempre fue un músico y un soñador, pero un soñador que nunca hizo el esfuerzo por alcanzar sus metas. Su carrera nunca despegó por mérito propio, sino por circunstancias completamente ajenas. En retrospectiva, Joel no solo le falló a su sueño en el último minuto, que fue este infame momento, ya le fallaba desde mucho antes. Fuera de los momentos que veremos pronto, Joel nunca se interesó en aprender música o estudiar canto. Avanzó a pura costumbre, y si en algo se mandan una vendida de humo gigante los programas de talentos, es en romantizar que hacerlo bien sin estudiar o practicar es talento puro. No lo es. Es un desperdicio de potencial que no se eleva a nivel técnico por simplemente no querer aprender como tal. Los autodidactas parecen una excepción, pero ellos se forman a partir de medios y práctica constante. Nutrir tu arte es un trabajo cuidadoso, y no es simplemente tocar hasta hacerlo bien, es entrenar oído, aprender teoría, tomar referencias, pulir ejecución, 1000 cosas más. Ser un artista jamás implica ser un vago. Y Joel, plata nunca le ha faltado, gastos malos mucho menos. Jamás invirtió en ampliar su talento. La parte compositiva es quizás la más floja una vez la piensas por completo,
Tiene muchas canciones, pero dime cuáles de ellas no nacieron para llamar la atención de Fernanda. Y solo te quedará una, que son Los Maldini se quedaron misios, y aún así Fernanda es parte de la misma. Joel casi siempre toca las mismas canciones. Pocas veces produce algo nuevo, y cuando lo hace es por Fernanda. Sin ella se quedaría de a poco sin ideas y sin música nueva. Suena romántico para un sector muy específico de necesitados, pero para quienes apreciamos la música, esto deja clarísimo que su carrera estaba condenada a extinguirse por falta de fondo. Veamos los temas de Joel que sí ha llevado a producción más avanzada que solo cantarlas. El Gringo Atrasador, que es su ópera prima y un muy buen trabajo. Yo Soy Joel, que es un bajón de calidad, pero Tere y Félix en el fondo lo salvan bastante. Su opus magna, que es el rap del Gringo Atrasador. Un tonto taxista enamorado, que está llena de momentos icónicos y fue un trabajo en conjunto a toda su familia. La Chamaquita, que es fácil su producción más trabajada y de mayor presupuesto invertido, y fue tan buena que hasta hubo Chamaquita 2. Y Taxichurro, una publicidad demasiado pegajosa y bailable, que hasta ahora se me quedó pegada el paga con sencillo, no pagues en duro. Y en todas estas canciones, todas tienen razón de existir por y para Fernanda. Quita a Fernanda de la motivación y quizás ninguna de estas habría visto la luz. Quizás Taxichurro, y tampoco está garantizado que hubiera sido así. Artísticamente Joel está limitado porque su poco trabajo que no implica a Fernanda no tiene ni difusión ni impacto. La canción que le canta en la playa o incluso este cover que le dedica a Julieta se pierden completamente en la nada, ya ni siquiera lo sube en YouTube o algo así, ese material simplemente nunca ve la luz. Su material más conocido y producido es Fernanda, 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 Fernanda. Para quienes ya entendieron por dónde va la línea de todo esto, todos estos proyectos no eran para hacerse músico, eran para llamar la atención de Fernanda. Y esto hace que todos estos videos en realidad no signifiquen nada para los sueños de Joel, simplemente eran para llamar su atención. Esto hace que mire de una forma distinta el éxito de Joel como cantante. Incluso antes de lanzarse al estrellato, Joel no merecía ni siquiera limosna, hasta que por fin hizo lo que debió hacer desde el primer día en Lima, dejar de empollar en su cuarto y grabar una demo. Esto se dio durante su primer divorcio con Fernanda y lo presentó en la radio. Para lástima fue ignorado. Pataclown ya graficó muy bien cómo se trata al artista local, una cruel verdad que realmente necesita ser cambiada, porque parece que aquí nadie te apoyará hasta que te aprueben en el extranjero o seas un extranjero. Luego fue a un bar donde un cazatalentos contratado por Mike lo descubrió. En su momento ya expliqué cómo esto fue extremadamente discutible, pero fue lo mejor para Joel, no para Mike, no para Fernanda, para él. Y cumplió todas las casillas de un soñador. Pasó de telonear un evento chato a ser el artista más cotizado de Bolivia, expandiéndose poco a poco a otros países, con tours y todo en la puerta. Tuvo que volver a Perú por razones de salud y para que su representante coordine detalles finales con Mike, y justo cuando Morales le propone continuar, ocurre la mayor caída en la mediocridad televisada jamás en el Perú. Joel no solo volvía al inescapable status quo, hacía algo mucho peor: fallarle a todos y cada uno de los soñadores que lo miraban por la pantalla desde sus hogares. Si Joel aceptaba la propuesta, pudo ser la imagen de un mensaje positivo, que la perseverancia paga y trae recompensa al final. Incluso si declinaba, pudo ser un mensaje realista, que los sueños evolucionan, que hay que disfrutar del proceso, que a veces no estás hecho para algo, pero sí para otra cosa. Pero no. Joel lanza por la borda su única faceta humana, el soñador. Haberlo convertido en músico era desarrollo, oportunidades e incluso buen marketing. Si Joel ya podía hacer locuras como un ingenioso holgazán local que vivía en una zona residencial, imaginen lo que habríamos tenido a este mismo sujeto, pero como una estrella en ascenso. Situaciones cómicas, dramáticas, cameos, crossovers, publicidad encajada en la trama. Incluso él era haciendo promociones reales dentro de la historia, habría sido un movimiento novedoso e interesante. Habría sido acorde a la narración que Joel haga anuncios, y habría sido un excelente movimiento para patrocinio de marcas, ya que Joel estaría rompiendo la cuarta pared porque anunciaría en el bloque comercial del horario de la serie, y a su vez en la propia serie grabaría estos anuncios. 2 publicidades en uno, simplemente siguiendo la historia, sin que nadie lo note extraño, de manera totalmente orgánica. Ni siquiera hablemos del nivel mediático. La propia serie ya pesaba bastante y era cubierta incluso en sus programas de farándula o noticias. Habría sido un movimiento genial que apareciera de manera esporádica en otros programas para incluso publicitar el resto de su programación. Hubiera sido atrevido, innovador, interesante. Joel es un personaje muy dinámico, se adapta muy bien a cualquier entorno.
Los guiones se habrían escrito solos, simplemente dándonos escenas cómicas de él armando locuras en estudios de televisión y en giras de concierto a lo largo del mundo, pero su lado dramático ganaría también un excelente espacio de situación porque habrían resuelto el problema de inmadurez de Joel sin romper su esencia. Joel seguiría siendo el mismo Joel, pero esta vez tendría más sentido y sería funcional. Tienen todo el potencial para solucionar a Joel como personaje, evolucionarlo apropiadamente para una serie dramática y aún así que mantenga su faceta cómica. Incluso si lo desarrollan más, podrían justificar que tenga una relación sostenible con Fernanda. Lo tenían todo, y todo estaba aquí. Pero no lo hicieron. Era más fácil mantener a un bufón, un simple y barato bufón. Y en ese sentido solo me queda una sola cosa que agradecerle a Joel. Ya no por inspirarme, sino por enseñarme lo que jamás quiero ser. Alguien que renuncia a intentar cumplir sus deseos. Que cuando la vida que asegura es la que busca toca su puerta de manera directa, se oculta detrás de las excusas para quedarse donde está, diciendo que tocará las estrellas y jamás parándose del piso. Veo mi primer video de YouTube, de cuando no tenía la menor idea de cómo sería hablar para 100.000 personas algún día, y ahora que estoy a la mitad de ese camino, puedo ver orgulloso mis errores. Por eso no le debo nada a Joel como ídolo, pero le agradezco por mostrarme el peor final de un soñador. Y compadezco a quienes aún le tienen de ejemplo de algo. Parte muy importante del mayor error de su vida cae en su madre, que lo manipuló para que se quede a su lado. Eso ya lo exploramos, pero está luego la herramienta que usó para hacerlo, que es la mayor de las debilidades de la vida de Joel: su obsesión por Fernanda. Joel y Fernanda no se aman. Tienen algo más complicado y lejos de un amor genuino. Obviamente hay atracción, se gustaron, tuvieron una relación y se les dio chance en la temporada 1 e inicios de la segunda, finalmente siendo explorada de verdad en la segunda mitad de la tercera y la totalidad de la cuarta. Pero fuera de Joel y su falta de madurez, otro gran problema que definió esto como una relación destructiva para ambas partes es el gran conflicto personal de Fernanda. Todo este problema comenzó cuando ustedes empezaron a prohibirme que esté con Joel González. ¿Ya ven? Les di la contra y todo se fue al cuerno. Fernanda es subestimada por su familia. Todos clavan sus expectativas en Nicolás, mientras ella es tratada como una niña mimada, aún vista como una bebé. Esa parte infantilizada es clave. Fernanda se siente menos tomada en serio, cree que todos deciden su vida por ella y necesita demostrar lo contrario, pero sus herramientas para demostrar independencia son muy limitadas. Menos una. Describir la relación de Joel y Fernanda es sencillo y aplicará para todos los casos. Lo único que cambia son detalles. Vuelven a estar juntos. La familia la critica. Ella defiende a Joel con argumentos que ignoran los problemas reales. Los Maldini se rinden de discutir. Fernanda nota los problemas de Joel, termina con él y en cuanto se pueda hacen todo de nuevo. Ese bucle se repite en el total de 10 rupturas y 2 divorcios, una rutina donde se hacen daño mutuamente y no se dejan ir. Fernanda usa a Joel para validar que puede decidir por sí misma, pero apenas la presión familiar desaparece, ve que Joel es un lastre emocional y funcional. Por su parte, Joel jamás crece, solo cambia superficialmente para recuperarla, pero siempre vuelve a ser el mismo. A lo mucho, Fernanda le gusta carnalmente, pero en realidad no ama a Fernanda, y eso lo puedo probar con facilidad. ¿Qué tipo de persona no soporta a Joel y qué tipo de persona no soportaría a Joel? Alguien estricto, independiente, sin paciencia y no acostumbrado a la austeridad o vulgaridad. Fernanda encaja a totalidad en este perfil. Joel no soporta a Fernanda como persona, la tolera mientras haya besos y... Chiquitingo. Pero las relaciones obviamente no son solo eso, tienen otra mitad, y en esa otra mitad está simplemente la interacción y convivencia entre sujetos. Y si nos damos cuenta, en realidad, Joel prácticamente en ese aspecto huye despavorido de Fernanda. Si fuera por Joel, Fernanda sería muda, conformista, lo cuidaría todo el día como Charo y le aplaudiría cada tontería sin cuestionarlo. Y Fernanda jamás será eso para Joel. Fernanda se desvivió intentando convertirlo en alguien de provecho, o al menos en un adulto decente, de manera que esta relación no sea un adulto y un bebito de 30 años. Pero siempre falló.
Ella es autosuficiente, aspira a negocios como su padre y su abuela, mientras que Joel es machista, mediocre, no concibe que su pareja se enfoque en algo que no sea él mismo, y en general es todo lo contrario. Y no en el sentido de contrarios que se complementan, sino de contrarios que simplemente nunca van a funcionar. Los Maldini saben que Joel es un error como pareja por motivos más allá de los prejuicios. No tiene ambición, no tiene modales, no tiene deseo de superarse, no tiene higiene, ni motivación a cambiar ninguna de estas cosas a mejor. Fernanda, sin embargo, necesita llevarles la contraria, necesita sentir que nadie controla su vida, aunque tenga que arruinarla para probarlo. Pero no confundamos, Fernanda no es una pobre víctima aquí. En las pocas ocasiones donde Joel pudo desligarse de Fernanda, al final la que se motivó a mantener a Joel como alguien que la sigue siempre es ella misma. Fernanda es el perro del hortelano. No quiere a Joel y fácticamente no quiere a alguien como Joel, pero necesita que le siga siempre, porque a lo largo de su vida, usar a Joel para molestar a su familia es lo único que la ha validado frente a los Maldini, y por eso nunca lo dejará ir. Sus regresos no son amor, son costumbre. No soportan que el otro rehaga su vida y se enganchan una y otra vez, todo sin resolver nunca lo que les hace romper en primer lugar. Después del primer divorcio se vuelve mucho más evidente. Estaría mucho mejor sin el otro. Joel jamás hace nada de su vida si Fernanda no es el motor o motivo del mismo. Hasta sus otras relaciones fracasan simplemente porque Fernanda se entromete, aunque él debió reflexionar y soltar esa obsesión. Con Cayetana o Pilar, Joel tuvo oportunidades de rehacer su vida lejos de Fernanda y las arruinó al completo. De hecho, sus momentos más cuerdos pasan cuando Fernanda no es un factor en su vida. Miren a este Joel. Parece un humano real. Es su versión más genuina. Defender que Joel la ama es vacío. Joel es presumido, pero en realidad se tiene que querer muy poco a sí mismo si no mejora su vida ni lucha por sus sueños e ideales. Y alguien que ni siquiera puede quererse a sí mismo, mucho menos puede querer bien a otra persona. Amar no es aceptar todo de tu pareja porque así es el amor. Amar es tener límites, diálogos, crecimiento mutuo. Fernanda era permisiva hasta donde pudo, hasta que Joel rebasaba básicamente lo intolerable. Ya fueron pareja, ya fueron esposos, no funcionó. Convivieron sin influencia de los Maldini, con influencia de los Maldini, con los González, sin los González, tampoco funcionó. No romanticemos la codependencia. Fernanda y Joel se hacían daño. Joel fue un enamorado vago, un marido insufrible y un ex que no te suelta nunca. Quería una relación adulta comportándose como un chiquillo. Y eso se nota incluso con sus mejores oportunidades. Cayetana era una chica con la mentalidad ya casi infantil, con dinero y disposición emocional. Si nos ponemos completamente utilitaristas, esta quizás era la mejor oportunidad de Joel para vivir como un zángano. Lo adoraba, lo aceptaba y lo apoyaba. Y él pagó todo esto engañándola con Fernanda, provocando su caída emocional y su conversión en una villana víctima. Probablemente Cayetana termine sus días en una casa de reposo de la que jamás podrá salir. Pero a Joel no le importa el daño que le provocó a una persona con problemas mentales ahora más que severos, a la que juró alguna vez cuidar y amar. Pilar fue la más racional y sincera, confiaba en él y lo empujaba a crecer. Pilar era la mente serena que Joel en cierta medida necesitaba, una pareja que lo motivaba a dejar de ser un niño. Pilar lo entendía en su forma de ser y aceptaba su forma de ver las cosas, pero a la vez le cuestionaba si realmente era feliz viviendo de esa manera y sobre todo le planteaba realidades de ser una pareja adulta. No todo se soluciona con cancioncitas y disculpas vacías. Pilar pudo ser la oportunidad de que Joel evolucione a nivel emocional y fue un personaje muy querido y bien recibido. Pero no, la engañó con Fernanda y encima la embarazó. Así es como pagó todo lo que Pilar hizo por él. ¿Y cómo olvidarnos de Andrea? Una chica con traumas de abandono tras el fallecimiento temprano de su madre, algo que podemos ver por un diálogo directo de ella. Joel se encargó de hundirla más en sus inseguridades sosteniendo su obsesión por Fernanda y mermando de a poco a quien era Andrea hasta dejarla casi irreconocible, simplemente porque la usaba a ella en lo que no podía estar con Fernanda. A cada una le juró amor y protección, y a todas les falló cuando más lo necesitaban. Joel hablaba de sueños y hablaba de amor, pero cuando tocaba demostrarlo, no eran con canciones ni escaleras ni serenatas improvisadas. Era con acciones y con un plan de vida, pero nunca lo tuvo.
En realidad casi todas las parejas de la serie sufren de la misma enfermedad, toxicidad normalizada para producir drama. Puede funcionar dramáticamente para algunos casos, pero ya cuando básicamente estás diciendo que esto es lo regular, se vuelve muy problemático. Relaciones caóticas que no evolucionan, traiciones semanales, divorcios como rutina. El resultado, uno ya deja de invertir emociones en la serie y piensa que lo mejor es que estos personajes no se crucen nunca más en su vida. Y Joel es la personificación perfecta de ese problema en básicamente todos los ángulos. Esta sección originalmente se llamaba Joel el Hombre, pero luego de escribir las partes anteriores, y ustedes mismos si se dan cuenta, en realidad Joel jamás maduró apropiadamente para que siquiera lo llamemos hombre, así que simplemente abarquémoslo como una gran interrogante. Después de abandonar sus sueños en pos de su obsesión, Joel sufriría el único cambio narrativo permanente de su personaje, que su deseo de ser cantante desaparezca. A finales de dicha temporada tuvo un concierto que se siente agridulce. Se siente como una despedida de ese Joel cantante y apasionado que tiene música para darle al mundo. Y luego es cuando comienza su vida cotidiana. Posterior a esto, en realidad nunca se ven mayores planes por su parte. No hay un objetivo fuera de Fernanda, y al igual que el perro persiguiendo el auto, aún consiguiéndolo, ni siquiera él sabe qué hacer después de alcanzarlo. No tiene propósito alguno. Y es aquí donde Joel le cae en un bufón, en un recurso de humor chabacano y sumamente vulgar. Al fondo de sitio es una serie que analicé con cuidado por 4 temporadas porque podía tomármela en serio. Ya expliqué las razones de estos análisis particulares, y como expliqué ahí, es desde este punto que el programa se gana por completo ser etiquetado como televisión basura. Y una de las partes más importantes cae a espaldas de Joel, que deja de ser un ingenioso sujeto de nobles intenciones a veces, con defectos caricaturescos, y pasa a ser esa clase de gente que no deseas cruzarte en la calle porque son repudiables. Algo que en la nueva serie involucionó incluso más, pasando a ser básicamente una granja de shipeos con la actriz de turno como su novia de la semana. Ni siquiera Ranma tiene esta cantidad de pretendientes. Y realmente llegamos al punto que ver chicas así fijándose en Joel deja de ser impresionante y pasa a ser ridículo y sumamente forzado. Y claro, no perdamos el círculo vicioso de relación cercana simplemente cambiando la víctima del mismo porque la actriz de Fernanda no les aceptó volver. Para un punto de su vida necesita una función y por regalo de su padre recibe el taxichurro, su emblema y cruz desde ahora en adelante en lugar de su guitarra. Algo que a pesar de estar muy relacionado al mismo Joel, en realidad es una empresa que Nicolás hizo despegar en su momento más humilde, en el momento más humilde de los Maldini porque todos demostraron ser gente de más provecho que los González, teniendo menos recursos que ellos, como de hecho ya lo había hecho Miguel Ignacio en la temporada 2. El nombre de taxichurro ni siquiera es cosa de Joel, viene de que precisamente un tremendo chat te llevaba en un mototaxi. El nombre es cosa de Nicolás, no del cuerpo de Kion, y cordialmente tomó a su cuñado, el padre de su sobrina, el esposo de su hermana, su mejor amigo que estuvo con él para grabar el rap del Gringo Atrasador, uno de los pocos Maldini y uno de los pocos personajes de toda la serie que veían a Joel con un poco de aprecio y no simplemente con asco, y lo Zuckerberizó. Agarra tus cosas, papi, esta empresa es mía, gracias por tu colaboración, fuera de aquí. Bueno, son negocios, supongamos que nada personal. Ya, pero como dueño de Taxichurro hizo algo, mínimo dejó de hacer las cosas por Fernanda, ninguna de las dos. Ese negocio sobrevivía de milagro, y Joel casi tenía que pedir que le regalen dinero para llenar un tercio del tanque. Y lo de Fernanda por supuesto que ni siquiera se le curó aquí. ¿Te imaginas si Raúl hubiera tenido el mismo horario cuántico que emplea Joel? Se habría muerto de hambre. Pero Raúl no es así. Raúl es el soñador que cumplió su objetivo. Y de hecho, se vio reflejado en Joel a tal punto de darle su primera guitarra buena y su propia historia como motivación de que el esfuerzo dará frutos en su momento. Pero claro, Raúl había llegado hasta crear M&M porque se esforzaba en cumplir su sueño por él mismo. Para el caso de Joel, sus motivaciones son hacer algo de su vida simplemente porque lo obligan a hacerlo o porque quiere demostrarse frente a un interés romántico. Joel, fuera de su faceta de soñador, en realidad no hace nada de su vida ni se esfuerza en continuar tras abandonar el sueño. Y en ese sentido, nuevamente se parece a la serie que actualmente vive para hacer tiempo hasta el final de año. Simplemente porque Joel ya no existe como alguien con objetivos,
simplemente como algo que tiene que existir. Eso es Joel a partir de perder su sueño, alguien que simplemente existe a través de la vida y no influye a través de ella o ni siquiera se ve afectado por la misma, dejando de ser un personaje y volviéndose una idea. Eso es lo mínimo que puede llegar a ser Joel. Así de mal llegaron a desarrollar su personaje y a tratarlo. Dejó de ser ese chico que alguna vez pudo darnos empatía y grandes momentos humanos, a simplemente ser algo que transcurre a través de todo un año de una serie que se alargó 2 veces más allá de lo que realmente debió durar. Otro gran contraste de Joel es el mismísimo Eric Helera. Y acá entra otro daño enorme que hace la serie y es el daño al artista. Si te digo nombres como David Almandós, Laszlo Kovacs, Gustavo Bueno, Ivonne Freycinet, Adolfo Schumann, Irma Mauri, Mónica Sánchez, Sergio Galliani, Giovanni Sciiccia, lo más probable es que el único trabajo en el que los ubicas actualmente sea El Fondo y Sitio. Helera para muchos es carismático, gracioso, pero siempre tuvo más impacto en escenas dramáticas y tensas. Aún así, inevitablemente quedará atado a Joel hasta el final de sus días. Y no es simplemente una teoría, es un hecho. ¿Dónde quedó ese Helera interpretando a Jackson en El Profe? A Adrián en Los del Barrio, brillando en Néctar en el Cielo. Difícilmente volverá, porque todos sus papeles terminan pidiéndole lo mismo, ser Joel de una u otra manera. Se quedó atrapado en ese personaje y se nota demasiado. En pantalla ya se siente incompleto, casi devorado por el propio Joel. Y hoy la línea entre Helera y Joel es tan fina que algunos dicen que el personaje ya lo consumió por completo. Este es un problema que afecta a todos los actores del Fondo y Sitio y en general a muchos actores a lo largo del mundo. La popularidad del personaje acaba opacando sus carreras. Y no solo porque algunos sean carismáticos como David Almandós o Laszlo Kovacs, sino porque interpretarlos durante mucho tiempo puede destruir cualquier intento de reinventarse. Y por ejemplo tenemos a Karina Calmet, 8 años siendo Isabela Maldini. Ya es casi imposible desligarla del rol. Pero Helera carga con ambas maldiciones. Joel es un personaje muy icónico y carismático, y ya lo interpretó durante años, sin pausa. Eso limitó su rango actoral y su capacidad de convencer al público de que puede ser otro personaje ciertamente se ha reducido mucho. Veamos por ejemplo a Yobo, no solo de mis cantantes, sino también de mis actores peruanos favoritos. Yo veo a Alfonso de Tinta Roja y fácilmente puede cambiar a Django de la trilogía, y yo me creo que es otro sujeto. Es parte vital de la carrera actoral y es un gran talento adoptar muchas máscaras sin ponerte en realidad ninguna. Él era como Oliverio, me encantó. Ahí volvió a su lado dramático y una faceta tierna. Su mejor papel fuera de Joel, uno de los pocos que realmente me dieron esperanza de estar viendo un Helera renovado y fresco. Pero inevitablemente la dirección lo encajonó una vez más, dándole momentos donde prácticamente volvía a ser el niño cara de pez de las lomas. Con la nueva temporada, esto solo empeoró. Hoy ya no distingo a Helera de Joel, lo cual es, para un actor y un artista en general, algo muy preocupante. Cuando no puedes refrescar tu paleta de personaje, y ese es uno de los peores daños que hace al Fondo y Sitio inevitablemente debido a su extensión. No solo se pudre como serie, sino que arrastra a sus actores, convirtiendo papeles icónicos en una etiqueta que ya no se van a poder quitar, y que se vuelve una carga mayor cuando la calidad de ese único producto se desploma. Y para el caso de Joel, no solo su estancamiento es una notable muestra de la falta de atrevimiento de hacer algo diferente a lo que hicieron por ya 8 años. Y cada cosa como esta, que solo busca extender aún más lo que ya se aplazó más allá de lo realista, es una perfecta muestra de que Joel es el mayor mediocre cuando hablamos de la historia. Pero definitivamente no es el único cuando hablamos de Al Fondo y Sitio como producto. En retrospectiva, los Maldini no estaban equivocados al rechazar a Joel, pero sí equivocados en la razón. No era un mal partido por ser pobre, era un mal partido porque nunca tuvo la voluntad de cambiar. No era la peor opción para Fernanda por su clase social ni por prejuicio. Lo era porque Joel como persona nunca estuvo preparado para sostener una relación ni una vida propia. A lo largo de toda la serie se le dieron oportunidades, trabajos, amigos, incondicionales, amor, familia, perdón tras perdón, segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas, octavas, novenas oportunidades. Y nunca hizo nada con ellas. Ni en sus momentos de éxito, ni en sus fracasos más vergonzosos, movió un dedo por sí mismo.
Joel no es un fracasado porque no lograra sus sueños, es un fracasado porque decidió jamás luchar realmente por ellos. Eligió la comodidad, el autoengaño, la dependencia. Prefirió seguir mintiéndose, esperando que la vida le regalara lo que nunca quiso ganarse. Y eso para mí es lo más doloroso, porque todos alguna vez soñamos con tocar las estrellas, con lograr lo imposible, con cambiar nuestra historia. Joel pudo ser la prueba de que incluso el más improbable de los soñadores podría lograrlo. Pero prefirió rendirse antes de intentarlo de verdad. Eligió ser un bufón. Y eligieron que lo sea. Se convirtió en una caricatura de lo que pudo ser. Y al final, no fue el mundo el que lo condenó al fracaso. Fue él mismo. En el mundo cruel donde se es clavo, se es martillo, eligió no ser nada. Y en el mundo del soñador, Joel nunca tocó las estrellas. Se echó a dormir diciendo que algún día lo haría. Y se quedó ahí. No porque siga dormido, sino porque está muerto. Porque en realidad este prisma no se encargó únicamente de destapar a Joel como uno de los mayores fracasos del fondo y sitio, sino en sí descubrir quién le hizo esto a uno de los personajes que más risas me ha dado, que mejores momentos me ha entregado, al que gracias a un poquito de inspiración me motivó a conseguir a largo plazo las guitarras que tengo aquí atrás. Y simplemente porque nunca tuvieron el valor para manejarlo bien. Ahí va uno de mis personajes favoritos, uno al que jamás voy a poder ver igual, y al que ya no le debo nada, al que simplemente cada vez que lo observe ya no voy a tener buenas memorias de él. Arruinaron cada parte de él, destruyeron cada milímetro de un excelente personaje, y lo único que dejaron es al mayor mediocre de la televisión peruana. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para ver más videos como este. Y síguenos en nuestras redes sociales donde estamos activos. Si deseas ayudarnos, puedes donarnos tanto a Yape como a Plin. Y revisa los beneficios de la membresía de nuestro canal para unirte como miembro VHS. También puedes apoyar este canal compartiendo este video con tus amigos o simplemente dejándome un comentario ahí abajo. Nos vemos en la siguiente. ¡Corte!